Comienza nuestra tertulia. Ignacia de Pano, ¿qué tal estás? Muy buenos días. Buenos días, sí, quiero antes que nada felicitarte por la antena de oro. Gracias, Ignacia. Tan merecida. Gracias. Alejandro Vara, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Venís a juego casi, los dos, sí, con la... parte del mismo equipo. Exactamente. Muchas gracias, Alejandro, muchas gracias. Tomás Cuesta, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. He dicho antes de que me tocara que nos sumábamos todos a la felicitación, que estuviste fantástica. Muchas gracias. Muchas gracias. Que ya sabemos todos que lo mereces de sobra. Muchas visitas en YouTube, dicho sea de paso, que animamos a la gente a que entre a verlo, porque está sensacional. Además, el discurso, además de lúcido, muy bien hecho, era muy emocionante. Bueno, es que la radio es emoción. Y para mí la radio es algo muy importante en mi vida, era lo que quería transmitir. Yo siempre lo cuento, ¿no? Cuando yo era pequeña, fíjate, la sintonía de protagonistas forma parte de todas mis mañanas, pero es que luego nos llevaban en coche al colegio y escuchábamos a la familia Porretas. Sí. Y esa es una escena que tengo grabada en mi mente, pero luego por la tarde íbamos a casa, estábamos haciendo los deberes en el salón, porque nos ponían a los hermanos a hacer los deberes en la mesa de comedor en el salón a los 3, y se escuchaba Encarna Sánchez. Y luego por la noche, si algún día te desvelabas, se escuchaba de fondo a José María García en la hora cero, ¿no? Pero claro, luego yo a lo largo de mi vida, de mi juventud, claro, luego he ido cambiando, ¿no?, las sintonías. La mañana era Antonio Herrero, yo con el señor Casamayor y con Sardá me he ido infinidad de días a la facultad. Aprendí o quería aprender a hacer entrevistas con Luis Herrero escuchándole en La Linterna. No sé, para mí la radio es la sintonía de mi vida. Yo lo decía, o sea, yo no tengo recuerdos de mi infancia y de mi juventud sin una sintonía de radio detrás, y era lo que yo quería transmitir. Y además he tenido la suerte, y eso lo comenté también, de haber trabajado con gente muy importante en el mundo de la radio, en las radios más importantes del país, porque he trabajado desde muy joven y he podido estar en ellas. Y eso era lo que yo quería transmitir, y sobre todo acordarme de la gente que ha estado a mi lado, ¿no? Y eso, Federico obviamente tiene un papel prioritario y primordial, y bueno, muchas cosas, ¿no? Pues de Federico, ¿qué os voy a contar? Que no sepáis vosotros, que hace 28 años me cogió por banda en el mítico Bar Cueñas de Madrid y me preguntó, oye, pero ¿y tú qué te gusta, la cultura o la política? Yo le dije, yo por supuesto la política, y él me dijo, pues vas a hacer cultura. Y me acuerdo, y esta es una anécdota preciosa que no la conté porque tampoco puedes contar todo y a la gente se aburriría y son muchos y hay que hacerlo cortito para que sea ameno, pero es una anécdota que yo la tengo registrada y además a mí me ha cambiado la vida. Él me preguntó, ¿y tú qué lees? ¿Tú qué lees? Porque a ti te gusta leer. Digo, pues mira, a mí me encanta Juan José Millás y yo me estoy leyendo la trilogía de la soledad de Juan José Millás. Y él me dijo, pues no he leído nada de él. Mira, vamos a hacer una cosa. Yo me voy a leer la trilogía de la soledad de Millás y tú te vas a leer Archipiélago Gulag de Solzhenitsyn. Y así hicimos. Yo tengo su Archipiélago Gulag y él tiene mi trilogía de la soledad, porque esos libros nunca más los volvimos a recuperar. Y como os podéis imaginar, pues yo salí ganando. Te lo iba a decir, pero me da un poco de cosa. Lo de mi vida si no volverás, que yo he dicho siempre. Y por supuesto, Daniel Muñoz, buenos días. ¿Qué tal? Yo quería tener muy presente al equipo de Es la Mañana, por eso le quise dedicar el premio a todos ellos, porque son profesionales de altura, como diría Rosalía, porque están aquí al pie del cañón todos los días, picando y trabajando muy duro y en circunstancias a veces muy complicadas, con unos horarios que son infernales, en unas situaciones que no son cómodas, porque esta casa nunca lo ha sido, y por eso yo quería dedicar el programa al equipo. Uy, mira, me estás grabando. Picando. Y agradecemos de corazón todos y cada uno de nosotros esas palabras, que lo sepas. El discurso fue muy bonito porque primero recordaste a los que te dieron tu oportunidad con una gran humildad, porque era tu momento, y luego esa dedicatoria a los que vienen detrás, ¿no? Y luego, como mujer en la mesa, al margen de la homenajeada tan justamente,
yo recomiendo a todos los que nos oigan, sobre todo las señoras, que vayan a ver los vídeos, porque estabas preciosa, con un traje elegantísimo y que ya da mucho gusto ver a alguien bien vestido, tan guapo y tan capaz y recogiendo el premio de esa manera. Pues mira, o sea, un orgullo para todos nosotros. El traje de Atelier Ludovita, pues mira, que me lo hicieron además de manera muy, muy dulce y muy cariñosa y maravillosamente y encantada, la verdad. Así que bueno, felicidades y vamos a dejar ya de hablar de esto porque tenemos... Casi lo más importante. Yo creo que es el tema del día. Sí, tenemos Daniel... Ya está el miércoles que declare el señor fiscal. Por cierto que estuve en la mesa con Fernando de Aro, que presenta los fines de semana en la cadena COPE y me resultó encantador, y con Genaro Castro, de Televisión Española, con el cual estuve hablando de varias cuestiones sobre su casa, pero que aquí no voy a comentar. Encantador. Y me alegré, por cierto, mucho de compartir también este premio con Rafa Latorre, con el que coincidí en COPE durante algunos años. A él también le dieron la Antena de Oro y la verdad es que fue un reencuentro muy, muy agradable. Así que, bueno, felicidades, por cierto, a todos los compañeros que también la recibieron. Daniel, el presidente del Gobierno, que pasó ayer por el diario El País, ha dejado varios titulares esa entrevista y yo creo que merece un comentario, ¿no? Sí, es una entrevista que se hizo el jueves de la semana pasada, apenas unos minutos después de que Junts concretara esa ruptura con el Gobierno. Él, desprecia de alguna manera el bloqueo de la legislatura, mantiene la idea de que va a presentar los presupuestos y que se va a presentar a la reelección en 2027, algo que ya comentó en entrevistas anteriores, que lo ha consultado con su familia y que va a presentarse a esa reelección en 2027. Nos ha llamado poderosamente la atención, claro, esa declaración sobre el juicio al fiscal general del Estado, diciendo que él es inocente, que se va a demostrar su inocencia y que tarde o temprano todo se pondrá en su sitio. Claro, son declaraciones que hay que contextualizar, es decir, estamos en la fase determinante de ese juicio que se va a retomar mañana, con lo cual de alguna manera el presidente del Gobierno está interfiriendo en ese proceso judicial que va a concluir en cuestión de días, comportándose casi como un comentarista y un analista político más. También reiteró que los casos contra su hermano, contra su esposa, van a terminar archivándose. Y sobre la situación económica del país, la semana pasada comentamos ese informe de Cáritas que cifra en casi 4,5 millones de personas, los españoles, que están en una situación de vulnerabilidad extrema. Él dijo, como siempre, que España va como un cohete, que España está que se sale. Fueron las exactas. Y claro, cuando le pusieron sobre la mesa, por ejemplo, las cifras de este informe de Cáritas, él dijo que era responsabilidad de las comunidades autónomas del Partido Popular porque no estaban utilizando correctamente los recursos transferidos desde la Administración Central, así que tampoco hizo autocrítica el presidente del Gobierno en ese sentido. Bueno, ¿cómo visteis al presidente? ¿Qué os ha llamado más la atención de esa entrevista? No, el presidente sigue con el pensamiento mágico. El presidente cree que porque dice las cosas, esas cosas son verdad. Es por supuesto, España se sale, pero se sale de la desesperación. O sea, es evidente que hay toda una generación que no tiene ni acceso a la vivienda, que la vida se ha vuelto carísima para los que llegan, que los jubilados están teniendo unos aumentos en sus pensiones de jubilación que lastra a las generaciones que llegan, y luego todo lo que dice respecto de que, por supuesto, su hermano y su mujer van a ser declarados inocentes porque tal. Bueno, las pruebas son muy evidentes, a lo mejor se declaran inocentes o no, no lo sé, pero que hay indicios muy claros de delito en ambos casos, es evidente, no puede... Él habla a los suyos y él considera de una manera muy mágica, efectivamente, que por decir las cosas, estas cosas se convierten en realidad. No, no se convierten en realidad. Lo que pasa es que de eso a la amenaza hay un paso, ¿no? Es que yo creo que en el caso del fiscal general del Estado, incluso cuando él le puntualiza al director, ¿no?, del diario, y le dice, bueno, te vea... Me parece bien la pregunta, pero bueno, sí, pero no me la vuelvas a hacer porque a lo mejor no te la contesto, ¿no? Cumple ese principio de que te pregunten lo que sea y tú contestas lo que te da la gana, ¿no? O sea, bueno, mira, a mí me da pero igual con lo un que plus me pregunten. añadido de amenaza, porque ese tono es como de amenaza. Nos recordaba lo de Radio Nacional. El periodista que le preguntó por el fiscal y dijo, ¿de quién depende? O sea, es ese tono, lo que es que es el director, creo que es el director del País. Sí, es el director Aren, sí. Y la respuesta de Sánchez es, respeto a la pregunta, pero no me toquéis más las narices con esta historia, porque la verdad solo hay una, y la verdad es que mi hermano
mi esposa y, por supuesto, el fiscal general del Estado son inocentes. Y para de contar, dices, oye, un presidente del gobierno en el ejercicio de su cargo puede intervenir de una forma tan, yo ya no te digo imprudente, yo ya te digo provocadora, porque es el estilo de Pedro Sánchez. Además, todo el tono de la entrevista es chulesco, totalmente chulesco. También denota algo de desesperación desde mi punto de vista, algo de las cosas tan difíciles, tengo que salir yo aquí a demostrarle a los míos, porque también hay dudas en los suyos, no sé. Tú hablabas hoy de la entrevista con Jordi Sevilla que hacemos en Voz Populi, y dices, bueno, Jordi Sevilla, al margen de que ya sabemos que no hay casi prácticamente ni un socialista digno, que no lo hay, pero de vez en cuando emerge alguna voz que dice, oye, las cosas son como son. Y luego, ¿qué argumentos tiene Pedro Sánchez? Simplemente esto. 2. 1, ultraderecha, 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 todo el rato, permanentemente, no hay otro argumento. Y luego, a mí, yo tengo que seguir, me tengo que presentar en el 27, porque es que me lo exigen las circunstancias, porque solo un gobierno social progresista puede salvar a España. Digo, oiga, pero a usted no le tiene que elegir primero su partido, luego la coalición, luego los españoles. Claro, eso. A mí, Tomás, eso me ha llamado mucho la atención cuando él habla de he reflexionado y he llegado a la conclusión de que, bueno, me voy a presentar a las elecciones del 2027, he hablado con mi familia, especialmente con mi mujer y con mis hijas, y apunta ahí, y el partido, lo he consultado con el partido. Bueno, es que el partido es lo que yo creo. ¿Con qué partido? Cuando él insiste tanto en que todos los que le rodean son inocentes, en realidad lo que está diciendo es que él es inocente. Esa gestión, él es inocente, porque él es responsable de todos ellos. Y si los otros son culpables, él también, porque lo tenía que saber, evidentemente. Y a mí me da la impresión de que esa decisión de presentarse el 27 es un tanto preventiva. Es que probablemente en el 27, si es que llegamos al 27, podría estar imputado ya. Podría estar imputado. Es decir, es que hay muchas posibilidades. Y no desde la presidencia del gobierno, pero bueno, desde un cargo importante en cualquier caso, aunque perdiera las elecciones, es mucho más difícil hincarle el diente. Es muy interesante lo que ha comentado Daniel. La entrevista se hizo el jueves, se ha publicado el domingo. Estamos en el pleno proceso al fiscal general del Estado, nada más y nada menos que en el Tribunal Supremo. Claro, ¿qué impacto puede tener o qué pretende el presidente del Gobierno? Es la pregunta que os quiero hacer, haciendo esta entrevista en este contexto concreto. Es decir, ¿qué impacto podría tener sobre los jueces que están juzgando al fiscal general del Estado, y de los que hoy volveremos a tener noticia, y además tenemos noticia de la cloaca y de la fontanera, en una situación ya además muy, muy, muy complicada para uno de esos jueces, el juez Marchena, que la han estado directamente investigando para hacer dosieres, no sé, buscando qué información? Pero ¿qué impacto puede tener esta entrevista en ese proceso que todavía tiene que concluir? Yo creo que el respaldo tan evidente y notorio y masivo, iba a decir, al fiscal general del Estado, que tiene que declarar el jueves. El fiscal general del Estado, ya estamos viendo que la semana, tal y como se ha desarrollado, pese a lo que están diciendo los portavoces o la gente de Moncloa, los asesores, no le están yendo bien las cosas, nada bien las cosas. Dicen, bueno, es que ellos, ¿qué es lo que te dicen en Moncloa? Bueno, estamos en tablas ahora mismo, estamos en tablas porque, claro, las declaraciones de los periodistas afines, por así decirlo, la verdad es que han equilibrado un poco el mazazo que supuso la declaración de la señora fiscal autonómica, que al final dices, bueno, ella es la que le dijo que no se pasara dos pelos al presidente, al fiscal general del Estado, porque no puede estar filtrando datos de un particular. Bueno, y del propio fiscal Salto diciendo que se trataba de una situación totalmente desconocida. Desconocida, porque, claro, cuando se enteró de que era la pareja de Isabel Díaz Ayuso fue cuando entendió por qué había tanto interés. E incluso, si me apuras, la declaración de la responsable de los protocolaria de lo que es la tecnología, el uso de los teléfonos móviles, diciendo que no hay ningún tipo de protocolo para el borrado. Y la elaboración de la nota de prensa también, no nos engañemos, que la nota de prensa también eso puede pasarle el comunicado de la fiscalía, puede traerle problemas, porque es que al final lo que está diciendo, oye, la dictó él, y además que
en la que se introducía información que oficialmente no se podía difundir, con lo cual lo tiene párrafos concretos, que se quedó Lastra, la fiscal Lastra se quedó nota cuando oyó en la cadena SER esa noche del 13 a 14 que se estaban difundiendo. ¿Cómo? Pero si esto no lo sabemos nosotros, ¿cómo van a difundir esto? Pero en ese equilibrio, digamos, de que están planteando de la situación, yo creo que las declaraciones de Sánchez, por un lado, es apoyo para el momento de la declaración y luego mantenerla para lo que vaya a venir. Para lo que vaya a venir están condenando a un inocente. Ya sabemos, además, cuando él dice lo de la fachosfera, los medios digitales, los tabloides digitales, cuando dice que se presentan denuncias en determinados juzgados. Es decir, está señalando a quienes tienen, determinados juzgados, que estamos hablando de que hay como un porrón de juzgados donde tienen todos los asuntos que estamos viendo. Es una advertencia para que, aunque lo condenen al fiscal general del Estado, aunque condenen a los suyos, a los que están ahora mismo procesados, cuidado, que esto es la fachosfera judicial, que son los jueces fachas y los togas de la ultraderecha. Las togas de la ultraderecha, y que se advierta que, evidentemente, pase lo que pase, van a seguir en sus puestos, Lo que está diciendo también, en buena parte, es que, aunque el Tribunal Supremo lo condene, al cabo va a ser inocente. Va a ser inocente porque todavía le queda pasa es que el paso por el Tribunal Constitucional y se irá de rositas, evidentemente. Ya tiene el argumento. La capacidad de presión de Sánchez respecto a los jueces es cada vez menor. A base de presionar, yo creo que la judicatura ya está harta y dispuesta a resistir. O sea, ahora no creo que las presiones de Sánchez les supongan un impacto similar al que hubiera podido tener hace unos meses, en los que estos comportamientos tan anómalos eran nuevos, ahora ya no lo son. Y los jueces están reaccionando. Yo creo que en ese sentido de cuánto puede afectar la entrevista del jueves a los jueces, yo creo que nada. Están hartos ya. No, hombre, yo creo que el tribunal... Y sobre todo respecto a los votantes, yo creo que ya Sánchez no traspasa. O sea, Sánchez ya habla para los suyos, exclusivamente. Yo creo que no traspasa a otras esferas de votantes lo que pueda o no pueda decir. En la misma entrevista, hablando de la trama, Daniel, comentaba el Sánchez, me llama la atención, ¿no?, porque le preguntan por Ábalos y dice, yo es que desconocía su faceta personal. Y sin embargo, cuando habla de Torres, yo me esperaba una defensa mucho más cerrada del ministro, y simplemente se limitó a decir que, bueno, el ministro, lo que queda claro con el informe de la UCO es que hizo todo lo posible para conseguir ese material, digamos, para proteger a los canarios, ¿no? Claro, sí, perfecto, pero tú puedes conseguir material que sea un material defectuoso, que no sea el material adecuado, que se pague un precio exagerado porque se lo estás pagando a una trama. Y hoy es curioso porque el diario El Mundo ha sido un ejercicio llamativo, que es la reconstrucción de esa cena, de ese encuentro del ministro Torres con la trama, con la cúpula de la trama, y que él niega y que él ha negado. Y quien recrea esa reunión es uno de los que estuvo allí, que es Víctor de Aldama, una reunión que habría mantenido con el ministro Torres, no solo con el ministro Torres, también con José Luis Ábalos y con Koldo García, el 15 de julio de 2020, para negociar en este caso la compra de test COVID. No estamos hablando de la compra de mascarillas, que en ese momento ya se había ejecutado, sino la compra de test COVID. Este contrato se cerró finalmente en diciembre de ese año. Ofrece detalles muy concretos, incluso sobre la vestimenta del ministro, con lo cual, hombre, pues ofrece motivos para pensar que lo que está diciendo Víctor de Aldama es cierto y que tiene muy presente cómo se desarrolló aquella reunión. Sobre el contenido de la reunión, dice que a Torres le daba absolutamente igual la calidad de esos test, que él lo que quería era que Canarias pudiera efectivamente, y que pudiera de nuevo regresar el turismo a las islas, porque lo necesitaba económicamente, lo necesitaba el archipiélago. Y también preguntó si era posible, esto le llamó mucho la atención a Víctor de Aldama, porque en ese momento la aerolínea era Air Europa quien estaba trasladando ese material. Preguntó Torres si podía ser Plus Ultra la que llevara esos test COVID a Canarias. Y hay que recordar que el gobierno rescató con 53 millones de euros a esta aerolínea, estrechamente vinculada al chavismo, con una escasa operatividad aquí en España, un rescate que además pues también contó con numerosas irregularidades en su día, incluso estuvo bajo la lupa de los tribunales. Claro, hay que poner en contexto a los oyentes. Recordamos brevemente los audios de la semana pasada, donde Ángel Víctor
señor Torres, en conversación con Koldo García Izaguirre, le expresa su, digamos, frustración porque Salvador Illa, que era ministro de Sanidad, no le dejaba abrir Canarias al turismo y él estaba pues agobiado, incluso llega a decir, bueno, pues quiénes han pensado que soy, no soy ningún paje, ningún lambán, pues voy a dar básicamente vino a decir que él iba a dar un golpe encima de la mesa si la situación no se solucionaba y ponía a Illa entre la espada y la pared, ¿no? Entonces el propio Koldo aprovecha la circunstancia y dice, oye, mira, pues tenemos también unos conocidos de unos laboratorios que están haciendo este tipo de test, que yo creo que Canarias podría ser el sitio ideal para que tenéis que ser los primeros. Bueno, y ahí se ve que hay verdaderamente una confianza entre ambos increíble, ¿no? Cuando que son dice, según mejores la amigos de Aldama, que dice Torres, bueno, fenomenal, da igual que sean buenos, malos, funcionen o no funcionen, lo importante es abrir el aeropuerto. Bueno, este señor... Está jugando con la vida de la gente. Absolutamente. Dices que tengo la respiración de los empresarios detrás porque quieren que se abran los aeropuertos inmediatamente para el turismo y me da igual que los test funcionen o no funcionen, pero vamos a ver, ¿qué es esto? O sea, que es que parece que nos hemos olvidado de lo que hemos pasado, de lo que ha sido la pandemia y el confinamiento, que esto hace 5 años, que estábamos todos aquí. Es de una inmoralidad. Pero no, es que es criminal. Es criminal. Esa es la historia. Habría que dar un paso más allá. Yo creo que la oposición lo debería dar. Si usted dice eso, se está jugando con la vida de la gente. Hay muchos muertos que están sobre su conciencia. Y entonces, es decir, aquí solo se puede decir que la historia... Ayuso es culpable de la historia de las residencias y se la trata de asesina y de criminal. Y a este señor... ¿Qué decimos? ¿Que es un putero? Pues mire usted, eso es lo de menos en este asunto, me parece a mí. O sea, todo lo que ha salido es muchísimo más grave que el piso de Atocha, es decir, bueno, el otro... Es decir, los pecados capitales son bastantes. Es que un presidente de una comunidad autónoma que está negociando, aunque sea con estos corruptos conseguidores, la compra de test COVID... Esa conversación tenía que haber sido en un 80% de las características técnicas de ese test COVID. Si es que era eso lo importante, todo lo demás es accesorio. Y eso es lo que le da igual. Teniendo en cuenta, además, perdón, que los aeropuertos fueron el principal agente de contaminación, sobre todo en Madrid. El otro día Marta Martín Laguno, y la vuelvo otra vez a nombrar porque me parece que es muy interesante el paralelismo que establecía cuando se hablaba entre el aviso de la DANA y el aviso del COVID, ¿no? Ella decía, bueno, es que los avisos cuando llegaron a la DANA se está hablando de los avisos que no se dieron, de los avisos que llegaron tarde, de la gente que murió. Bueno, es que en el COVID sí hubo avisos, y hubo avisos con tiempo. Y aun teniendo esos avisos, teniendo esos datos, teniendo la información de lo que estaba sucediendo en China, por supuesto, pero en Italia también. Es que yo recuerdo perfectamente de ver las camionetas y los camiones, os acordaréis, tú, Dani, lo veíamos aquí también por la noche, metiendo los cadáveres en Italia de gente muerta porque estaban desesperados. Aquí se permitieron grandes actos y grandes acontecimientos y la cuestión era llegar al 8M. Al 8M. Y existió un aviso y existió una alerta y se ignoró. Y ahora nos estamos enterando de que también se estaban negociando la compra con la trama de test que a lo mejor eran incapaces de detectar, sin garantías. Había una especie de... Ya estaban en la locura de la impunidad, porque realmente en esas semanas dice, bueno, aquí cuela todo, ya veremos a ver con Salvador Illa, que no es precisamente además santo de la devoción de Koldo y del ministro Torres. Todo lo que se hizo en esos meses iban despendolados a hacer business, pero de una forma descaradísima. Me hace mucha gracia en la entrevista cuando le preguntan a Sánchez por Koldo y le viene a decir, claro, porque le preguntan, oye, pero ¿cómo es posible que Koldo llegara a tener responsabilidades y contactos a tan alto nivel? Que claro, cualquiera que lo conociera, y dice, pregúnteselo a Ábalos. Cuidado que Ábalos, yo creo que al final, dentro de toda esta historia, va a ser la parte que va a romperse, me da la sensación. Y no tiene muy buena pinta por lo que cuenta gente que lo conoce de cómo está psicológicamente. Pero dices, claro, es que pensaban que se podía hacer todo y de ahí lo de el
con el entonces presidente de la Comunidad de Canarias diciendo, a mí mándamelo, que me da lo mismo cualquier cosa. Dice, bueno, es que te estaba diciendo sus propios funcionarios, hay una funcionaria heroica que le estaba diciendo, bueno, hombre, es que aquí los papeles no están bien hechos, es que económicamente nos sale lo más caro y además son una chapuza de mascarillas que con esto no vamos a ningún lado. Que se calle o que la levanto por el aire, o no sé qué expresión de Y hay que tener presente que cuando se negocia la compra de estos test de antígenos, efectivamente ya se había comprobado que la empresa que había facilitado, que es la misma, que había facilitado las mascarillas, eran mascarillas defectuosas. Con lo cual estabas haciendo negocios con una empresa que ya te había entregado material defectuoso. Pero en cualquier caso, volviendo, Rosana, a lo que decías de la declaración del presidente del gobierno sobre el informe de la UCO, vuelve a manipular otro informe de la UCO cuando dice que exonera al ministro Ángel Víctor Torres. Bueno, de momento el juez Ismael Moreno ha citado el 27 de noviembre a Koldo y a Víctor de Aldama por tráfico de influencias. Les ha citado a declarar porque entiende que pudieron utilizar su condición para hacer negocios con Canarias, con la administración del por entonces presidente canario Ángel Víctor Torres. Vamos a ver, en función de lo que digan, sobre todo entiendo Aldama, si no adopta algún tipo de diligencia relativa al ministro. Bueno, y además hay que recordar que esto es solamente una parte de la información que afecta al ministro, que hay otras investigaciones que están abiertas, que todavía están sin concluir y que afectan también al mismo ministro Torres, que por cierto tendrá que volver otra vez a pasar probablemente por el Senado, también la funcionaria a la que tú acabas de mencionar. Ayer atacaba directamente también el presidente del Gobierno a esa comisión que se está desarrollando y que sirva como excepción. Es una comisión que está aportando mucha, pero que mucha información y sobre todo está siendo muy útil para los jueces. Hombre, es que no dan abasto. Quiero decir, es que no dan abasto. Es que el ámbito de la corrupción es tan grande que prácticamente pringa toda la Administración General del Estado. Quiero decir, bueno, por acción o por omisión, pero es una cosa, es un disparate. Quiero decir, cuando dices, bueno, han vendido a Canarias, les han colocado una partida de mascarillas inútiles, pero lo mismo hicieron con Baleares. Efectivamente, que es otra de las cuestiones y otro de los informes que quedaban por salir. El mismo lote. Por conocer, Armengol. Claro, el de Armengol. O sea, la tercera autoridad está... Ahora hay que proteger a Torres porque es el ministro de la memoria y entramos en el ciclo Franco, con lo cual tenemos que protegerlo y luego ya veremos a qué basural lo tiramos, porque ya hemos visto cómo es Pedro Sánchez. O sea, es que igual que hizo con Ábalos lo que hizo, con tanta gente suya, uno detrás de otro. Y yo creo que el próximo va a ser Ángel Víctor. Y Ábalos, tienes tu razón, es un punto débil, un cabo suelto, porque tiene la familia y sobre todo su hijo. Tiene familia. Eso probablemente sea muy difícil de contar. Y tiene mucha familia. Estamos hablando del TikTok del presidente del gobierno y de Bolaños. Ahora es que se han hecho TikTokers. Todos. Sí, yo insisto que McLuhan, ha vuelto McLuhan a actualidad. El medio es el mensaje. El medio es el mensaje. Es de TikTok, es que es... El problema es que McLuhan no pensó que iba a existir TikTok, ni Instagram, No, pero la receta vale. Es igual. Lo que pasa es que el TikTok, como todo el mundo tiene TikTok, ya hay que darle un poco de contenido. Ya no vale ser uno más, decir, ya tengo TikTok, ya soy el alcalde de Nueva York, que claro, que tenía un TikTok, que ha ganado las elecciones por el TikTok, con 100.000 activistas trabajando para eso, voluntarios, cosa que yo creo que Bolaños todavía no ha conseguido 100.000. Y Pedro Sánchez, no sé cuántos tiene, creo que no le va mal, pero... hace falta algo más que hacerse un TikTok. Dice, voto joven, tengo problemas. Entonces, que salga la ministra de la Vivienda prometiendo lo imposible. Es decir, que vamos a fabricar vamos a construir 3.000 millones de viviendas de aquí a... Llevan 7 años anunciando y luego TikTok, que van a construir porque el público joven, claro, con viviendas. eso se chupa el dedo y se... Es que el público joven es joven, pero no es tonto. Y sobre todo cuando está tan fastidiado. Claro, y el TikTok de Bolaños, digámoslo claramente, es ridículo. O sea, es como ver a tu padre saltando a la pata coja. Quiero decir, es una cosa que la gente joven no quiere ver. Cierra los ojos. Sí. Produce vergüenza ajena a un rango demográfico. O sea, no es el medio es el mensaje, efectivamente, pero Bolaños, él en sí mismo, lo mejor que podía hacer es no tener TikTok. Utilizarlo, claro. O en caso de tener TikTok, utilizarlo de otra forma, como... asumiendo su edad, su circunstancia, su grisura, pero de una manera, lo que hace, yo creo que es francamente contraproducente a lo que busca. ¿Sabes lo que sería podría hacer, yo le sugiero desde aquí, un buen TikTok al ministro Bolaños con la imagen?
es que enseguida vamos a hablar con el juez Portillo. Sabéis que el juez Portillo el otro día en Albacete eso es un relató punto por punto cada uno de los de los aspectos de la contrarreforma Bolaños que es contraria al derecho en España y que ellos consideran que es absolutamente nocivo para la justicia. Se lo dijo punto por punto. También, lógicamente, le dijo al ministro Bolaños que estaban hartos de que hubiera una intromisión del poder legislativo en lo judicial de manera tan evidente. Y él, claro, estaba así como nervioso, Bolaños, porque, claro, estaba escuchando, le estaban poniendo a parir, básicamente, el que no juez solo Portillo. hablaba, es que se giraba. Bueno, pues con esa imagen... El juez Portillo se giraba a mirarlo. Con eso, ahí tiene un buen TikTok. Claro. Claro. Vamos a contarles cómo está el tiempo. Va a llover, sobre todo en la zona noroeste peninsular. Los cielos van a estar despejados en el resto de España. Es verdad que este fin de semana las temperaturas han caído en picado en algunos puntos, que hace frío, sobre todo en el centro de la península, pero las mínimas se van a... dice Tomás, que se han caído, que se han caído. En Guadalajara... 2 dedos de hielo en el coche. Sí, ¿no? Y 0, a 0. El otro día en Aranjuez, por cierto, ciudad preciosa, maravillosa, 5 grados por la noche, que no se está mal. 5 graditos está 5 graditos con el Tajo al lado. Sí, en el Mediterráneo seguimos... Está la cosa muy caliente. ¿Cómo seguís en verano? Bueno, que es tremendo. Bueno, hay que disfrutarlo. Ya no podemos más. Estamos deseando que llegue el frío. Claro, es que fíjate, la máxima nacional, Alicante, Málaga, Murcia, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, 24 grados. Bien. No está nada mal. Y la mínima en Teruel, con 1 gradito. En Madrid estamos con 3 grados, 4 grados, vamos camino de los 15. Bueno, frío, hace frío. Pónganse el abrigo porque en el centro hace frío. Y ahora nos vamos a ir a la bolsa. ¿Qué tal, Luis Fernando? Buenos días. ¿Qué tal, Rosana? Muy buenos días. Bueno, primero háblanos de Mupiti. Sí, porque, estamos fijándonos mucho en el mundo de los autónomos y tenemos una recomendación que hacerles, sobre todo para este colectivo. Si eres autónomo, te puede interesar que Mupiti llevan ya 77 años protegiendo a las personas y, por supuesto, a los autónomos. Con su seguro de ahorro para autónomos puedes aportar hasta 4.250 euros al año, desgravarte el 100% de esa cantidad y ahora además te recompensan con hasta un 4% de bonificación sobre tu aportación, aparte de la rentabilidad garantizada. Y además, si además de autónomo eres socio del Club de Libertad Digital, tienes premio porque la bonificación es todavía mayor. ¿Qué te interesa esto? Llama al 900-820-720, 900-820-720 o visita mupiti.com. ¿Y cómo abre la bolsa, Luis? Pues lo hace con ganancias, Rosana. En este momento el IBEX abre con un 1,12% arriba. La cercanía del fin de ese cierre de la administración en Estados Unidos, de que se recupere toda la actividad del funcionariado en Estados Unidos, es lo que está alentando las ganancias, sobre todo en los futuros americanos, y está empujando las cotizaciones en el resto de bolsas, también en la nuestra. Ahora mismo el IBEX anota un 1,16% y cotiza por encima de los 16.000 puntos. Muchas gracias, Luis Fernando. Un abrazo. Creemos que en todo ello, al menos en parte, hay un intento de domeñar al Poder Judicial, de limar sus aristas y hacerlo más complaciente con un poder político a que incomodan los límites y contrapesos. Un observador extraño y poco experimentado, ante la vista de estos acontecimientos, podría concluir que no, que solo estamos ante la normal dialéctica democrática que se produce entre quien gobierna y aspira a reformar la justicia según sus legítimos planteamientos y las asociaciones profesionales que no las compartimos y que también legítimamente expresamos nuestro parecer contrario y reaccionamos consecuentemente. Sin embargo, señor ministro, lo que ni siquiera un observador más iluso puede pasar por alto, y de hecho lo que los compañeros aquí presentes esperan que yo no pase por alto aprovechando que está usted aquí, son las veces en que ha puesto en duda públicamente la imparcialidad y la independencia de los jueces, fundamentalmente los encargados de investigar los casos de corrupción que afectan al entorno del gobierno. Están escuchando ustedes a don Fernando Portillo, al juez Portillo, que hace unos días pronunciaba estas palabras delante del ministro de Justicia en unas jornadas que se estaban inaugurando en Albacete. Él fue presidente del Foro Judicial Independiente y tenemos el placer de poder saludarle a esta hora de la mañana. Señor Portillo, ¿qué tal está? Muy buenos días. Hola, ¿qué hay? Buenos días. Bueno, ¿está usted sorprendido de la difusión que ha tenido este momento, este vídeo, que he de decirle que se ha hecho viral por utilizar el lenguaje que utilizan ahora los jóvenes en las redes sociales?
Sí que estoy sorprendido, porque en el momento, aunque yo entendí darle contenido contundente al discurso, lo hice con buenas formas y maneras, y después el ministro tuvo ocasión, además, de dar la réplica durante un buen rato, donde nosotros ahora le escuchamos a ver lo que tenía que decir. Quiero decir que en ese momento no pareció que se tratase, ni lo fue realmente, ni una humillación, ni de zascas, ni de nada. Pero luego las redes sociales tienen vida propia, la escenografía parece que también ayudó, estar ahí los dos tan cerca de pie, en fin, y a lo mejor que la gente no está acostumbrada a que a los responsables políticos, pues en actos institucionales, pues se puedan decir las cosas bien dichas, pero bueno, decirlas. Claro, es impactante, efectivamente, yo creo, sobre todo por esto último que ha dicho usted. No estamos acostumbrados a que a los responsables públicos se les diga con educación, pero con absoluta claridad lo que considera, en este caso, bueno, pues un grupo al que usted representaba en ese momento. El vídeo está ahí, a las personas que no lo hayan visto les recomendamos desde luego que lo vean porque siempre es interesante escucharle a usted, pero sí que me gustaría, volviendo a la actualidad, preguntarle sobre cómo vio usted y cómo valora usted las declaraciones que hizo ayer el presidente del Gobierno proclamando la inocencia del fiscal general del Estado en pleno proceso contra el fiscal general del Estado en el Tribunal Supremo. Pues desde luego son unas declaraciones muy graves, puesto que se salta por encima el respeto institucional a la separación de poderes que todo un presidente del Gobierno es evidente que debe de tener. Estando el proceso en marcha, donde efectivamente solo está en su Ecuador, efectivamente Podemos, los que no saben valorar lo que son las pruebas, los que no tienen conocimiento de derecho, pueden hacer su análisis, pero desde luego que el presidente del Gobierno desde esa posición esté ya dictando sentencias sin esperar a que acabe el juicio y sin esperar a ver lo que dice el Tribunal Supremo, lanza un mensaje muy equivocado a la ciudadanía sobre cuál es la función de unos y de otros. Cuando un presidente del Gobierno en un periódico de tirada nacional hace este tipo de declaración y cuando el periodista le repregunta, además, e insiste el presidente del Gobierno e incluso le da un toque de atención al periodista que le está haciendo esa pregunta, ¿qué cree usted que está buscando el presidente cuando él proclama como verdad única y absoluta que el fiscal general del Estado es inocente? Bueno, habría que preguntarle al señor presidente, pero barrunto que lo que hay detrás es la defensa de o la reacción frente a una posible sentencia condenatoria. Si yo me harto de decir que esta persona es inocente y después resulta que el tribunal lo condena, lo que estoy transmitiendo es la imagen de que el tribunal no está haciendo bien su trabajo, que el tribunal ha condenado sin pruebas o que el tribunal pues ha hecho un mal trabajo. Y de eso pues es minar la confianza de la ciudadanía en su justicia, puesto que sí, desde las más altas instancias del poder se dedica a deslegitimar la labor no ya de cualquier tribunal, que también valdría, pero encima de todo el Tribunal Supremo, evidentemente es la confianza de los ciudadanos en sus tribunales la que resulta dañada. Y sin un poder judicial en que los ciudadanos confíen, este no podrá ejercer su función de contrapeso frente a las arbitrariedades del poder, que es precisamente a lo que nos dedicamos, entre otras cosas, los jueces y magistrados de este país. ¿Le sorprendió a usted que un grupo nutrido de fiscales de la Unión Progresista de Fiscales le hiciesen, digamos, ese tipo de despedida en la sede de la Unión al fiscal general del Estado antes de ir al Supremo para iniciar el juicio? ¿Le sorprendió ese momento? Me sorprendió en cuanto no lo esperaba, pero no me sorprende retrospectivamente viendo el nivel de polarización, ¿no? Y de que se ha alcanzado cuando incluso desde la propia Fiscalía en el estrado se está lanzando acusaciones sobre que efectivamente el tribunal que está juzgando o el que llevó a cabo la instrucción pues no hicieron buen trabajo, no están haciendo buen trabajo, lanzando mensajes de que hay una persecución, visto que si desde la propia Fiscalía se lanzan este tipo de mensajes, pues ver después a unos compañeros arropando a su jefe, pues no me extraña. Claro, esto me lleva un poco a si está calando ese mensaje
que usted acaba de decir. Hemos conocido también este fin de semana una publicación firmada por un nutrido grupo también de jueces y de fiscales europeos en el diario público, que es de izquierdas, en Portugal, en donde básicamente vienen a expresar su inquietud y preocupación sobre lo que está sucediendo en España. Ellos hablan de un hecho sin precedentes en ese juicio contra el fiscal general del Estado. ¿Tiene usted noticia de lo que está sucediendo en el exterior? ¿Qué opiniones le llegan a usted sobre lo acontecido en España? Bueno, estoy seguro que lo que ocurre fuera de España es lo que ocurre aquí dentro también, en el sentido de que estamos todos sorprendidos y es inaudito que se esté dando esta situación en que un fiscal general del Estado se siente en el banquillo, nada más en esa condición de fiscal general del Estado. A mí me tranquiliza en todo caso porque demuestra que, pese a sus muchas deficiencias y mucho margen de mejora que tiene la justicia en nuestro país, este tipo de juicios lo que le hacen es el mensaje de que nadie está por encima de la ley. Y si finalmente, la sentencia resulta absolutoria porque se considera que no hay prueba suficiente para condenar al fiscal general del Estado, aún así habrá que estar satisfechos porque el sistema se puso en marcha para tratar de, corregir lo que sin duda alguna es una ilegalidad, porque todos estamos de acuerdo en que filtrar el correo privado de alguien es efectivamente una ilegalidad. Que después no resulta condenado al fiscal general del Estado, no pasa nada, pero la justicia no tiene empacho en poder decir que si los indicios apuntan a todo un fiscal general del Estado, ese fiscal general del Estado se tiene que sentar en el banquillo. Enseguida voy a dar el turno de palabra a los contertulios que le querrán hacer alguna pregunta, pero sí me gustaría pedirle su opinión sobre una información que publica el diario El Confidencial. En concreto hablan de el juez Marchena, que es una de las personas que integran, uno de los magistrados que integran ese tribunal que está juzgando en el Supremo al fiscal general del Estado. Cuenta este diario que Leire Díez, Santos Cerdán y Pérez Dolcet elaboraron dosieres con información y grabaciones relativas al magistrado, que luego pasaron a la dirección del partido. Buscaban no sé qué tipo de material que pudiese afectar a la reputación del señor Marchena. ¿A usted esto de la cloaca y de la fontanera qué le parece? Bueno, a ver, estas informaciones supongo que son todavía preliminares, habrá que esperar a ver hacia dónde conduce la investigación y si hubiese o no un posterior juicio, pero el hecho ya simplemente de que se esté hablando de la posibilidad de que se recabe información sobre los jueces de este país que resuelven sobre asuntos que interesan o inquietan al poder político, la verdad es que me genera bastante tristeza y desazón pensar que todavía hay quienes piensan que es posible amedrentar a los jueces para que efectivamente se afecte al resultado de su resolución. Esto no debería estar pasando y espero que cuando se aclare la investigación se demuestre que no está pasando, porque lo contrario, como digo, sería una muy mala noticia. Ignacia de Pano. Sí. Hola, buenos días. Mire, su discurso frente a Bolaños fue muy refrescante para la ciudadanía porque resulta ya extraño que las cosas se digan en el ámbito en que deben decirse, de cara, en persona y en su sitio correcto, con absoluta nobleza. Incluso usted en el vídeo en ocasiones se giraba levemente para mirar a la cara a Bolaños cuando hacía alguna referencia concreta a él. Todo ello de una manera muy recta. Pero usted... en vista de estos dosieres, de esta presión constante al Poder Judicial, ¿usted se planteó antes del discurso que esto podría traerle a usted consecuencias personales hasta cierto punto o no? Bueno, no me lo planteé. El señor ministro ya había escuchado de mi boca en otros medios de comunicación y por comunicados que habíamos hecho desde la asociación qué es lo que opinábamos sobre su gestión. Parecía, la verdad, una impostura que tenerlo ahí y no recordarle lo que él ya sabía que pensábamos. Entonces, como digo, no había nada nuevo bajo el sol. Yo confío que evidentemente esto no va a tener ningún tipo de repercusión personal. Yo voy a seguir haciendo mi trabajo, el ministro seguirá haciendo el suyo y cada vez que haya ocasión pues discreparemos o no sobre la gestión del primero. Pero bueno, yo en ese sentido estoy tranquilo, salvo por la pregunta que me está haciendo ahora, que igual me da a pensar que tendría que no estarlo. Alejandro Vara. Sí, buenos días, señor Portillo. En el caso de que el fiscal general sea condenado, parece que desde el Gobierno se le está indicando que tiene que seguir en su puesto. ¿Es posible que tal cosa ocurra, que siga en su puesto pese a estar condenado, o quién lo tendría que quitar de su puesto?
La condena llevará ya, por tratarse de una autoridad funcionario público, llevará inserta la inhabilitación para empleo o cargo público, con lo cual la condena, si efectivamente acaeciera, no va a impedir materialmente, porque así lo va a dictar el Tribunal Supremo, que siga siendo fiscal general del Estado. Bueno, Tomás Cuesta. O sea que, Sí, buenos días, señor Portillo. Mire, ya empieza a ser un lugar común cuando uno habla con la gente normal que estos den por sentado que la única posibilidad de que en España vuelva a ser una democracia, vuelva a ser un país presentable, es la acción judicial. ¿A usted le parece que esto es así y ese fardo que la realidad les echa a ustedes sobre los hombros no puede ser demasiado pesado? No sé si es demasiado pesado o no. Lo que es claro es que no debería ser así. Quiero decir que los jueces no estamos aquí, sí, entre nuestras funciones, por supuesto, está la de velar porque las leyes se cumplan también por quienes mandan, ¿no? Y velar porque el poder no se convierta en arbitrario o quienes lo tienen no abusan del mismo. Pero no hasta el punto de pensar que ello hace depender el régimen no democrático de una nación. Es un papel que efectivamente algunos nos atribuyen, que yo creo que no nos corresponden, y pensar que es así, poner de manifiesto en qué momento estamos, ¿no? Tan delicado, en el que no se confía, o parece que no se confía en el resto de los poderes cuando queda solo como bandera el Poder Judicial. Daniel Muñoz. ¿Qué tal? Muy buenos días. Ustedes han protagonizado paros por la ley de amnistía o las reformas judiciales promovidas por el Gobierno. Si estas críticas a los jueces continúan desde el Poder Ejecutivo, ¿ustedes valoran convocar otros actos de protesta de este tipo? Lo cierto es que los actos, los ataques, por decirlo así, desde las instituciones o cargos políticos a la judicatura están siendo cada vez más frecuentes. Recuerdo que cuando empezaron, hace ya un par de años, 2 o 3 años, empezamos a reaccionar pues cada declaración con un comunicado. Luego ya desistimos porque eran, por desgracia, tan frecuentes que obligaba a tener que estar reaccionando, y también hacía parecer a la opinión pública que había un enfrentamiento entre el Poder Judicial y el resto de poderes, que en verdad no existe. Al menos nosotros como Poder Judicial no tenemos ningún problema con el resto de los poderes. Lo cierto es que hemos llegado ya a un límite en esas manifestaciones que yo creo que si ya no hemos salido, pues no vamos a volver a resalir o a volver a decir. Sí que espero, esto es particular, mi impresión es que respecto a estas últimas declaraciones del señor presidente del Gobierno, en donde afirma la inocencia de una persona que está siendo enjuiciada por el Tribunal Supremo, que sí que el órgano de gobierno del Poder Judicial, el Consejo del Poder Judicial, salga a recordar una vez más, por cierto, lo que es evidente, ¿no? Que es que hay que dejar a los tribunales trabajar y que efectivamente ni Poder Ejecutivo ni Poder Legislativo deben prejuzgar asuntos que ya están siendo juzgados, pero que no respetar la presunción la separación de poderes no es propio de un Estado democrático y de derecho. Señor Portillo, juez Portillo, muchísimas gracias. Ha sido un placer poder escucharle. Nos ha aclarado muchísimas cuestiones y nada, le animamos a seguir. No le voy a decir protagonizando vídeos como el de la semana pasada, pero bueno, como decía Ignacia, esto la verdad es que nos da alegría, nos gusta escucharle. Muchísimas gracias, que tenga un buen día. Muchas gracias a vosotros, buen día. Bueno, la verdad es que estuvo fantástico. Hay que ser muy valiente para ponerse delante del triministro. No es frecuente. Ahora también hay que reconocer que lo que estaba diciendo el juez Portillo delante del triministro es como la opinión del 80% de los jueces de este país, por no decir el 95%, porque no todo el mundo tiene, el juez Portillo tiene unas características personales, profesionales y de forma de ser que evidentemente, le llevan a este acto tan fantástico, dicho sea de paso. Pero es que es el pensamiento general de yo creo que la judicatura en este país se siente hostigada, perseguida, y ya llega un momento en que dicen hasta aquí hemos llegado, un paso al frente, y jueces, por ejemplo, como la juez Viedma en Extremadura,
que está sola, porque no nos confundamos con... Estamos viendo el Tribunal del Supremo que está juzgando al fiscal general del Estado, bueno, pues es otra cuestión, pero una juez ahí perdida, quiero decir, oye, pues es Extremadura, que no tiene el apoyo, el amparo directamente, y que sin embargo ha seguido adelante con una instrucción tan complicada como es la del hermano del presidente del gobierno, o el propio juez Peinado, que es heroico con el tema de la esposa del presidente del gobierno, y que siguen adelante. Me da la sensación que es la evidencia de que los jueces en este país están con portillo. Bueno, ya está con nosotros Silvia. Silvia, buenos días. Buenos días de nuevo, Enseguida Rosana. vamos a escuchar a los oyentes, pero antes sí que me gustaría, aprovechando que está aquí Ignacia y Alejandro, valorar la información que hoy lleváis en Voz Populi sobre esa encuesta, preguntando a la ciudadanía sobre su opinión al respecto de presentar listas únicas en determinadas demarcaciones. Recuerdo perfectamente que esto fue un tema que nos llevó días y días y días y días en el último proceso electoral, porque teníamos localizados sitios concretos en donde si hubiesen concurrido tanto Partido Popular como Vox juntos a las elecciones, el resultado hubiera sido bien distinto, y ahora mismo a lo mejor no estaríamos hablando de esta cuestión, sino que estaríamos hablando de otras. Sin embargo, Daniel, a mí me ha sorprendido, yo no sé a vosotros, la cantidad de gente que está en contra. Sí, el 42% en términos generales, el 42% de los encuestados cree que no es buena idea, el 25% opina que sí, y un 32,2% no tiene claro cuál es su respuesta y se abstiene de opinar. Pero si vamos a los resultados por partidos políticos, 3 de cada 4 votantes del Partido Popular no quiere concurrir en coalición con Vox, efectivamente en algunas provincias, esas listas unitarias, y en el caso de Vox, algo más de la mitad de sus votantes sí quiere. El 52% de los votantes de Vox sí sería partidario, efectivamente, de acudir en una lista única con el Partido Popular. Bueno, tremendo revuelo la encuesta, todo hay que decirlo, porque yo desde esta mañana, desde hoy por la mañana a primera hora, la verdad es que no solo en las redes, sino que gente te llaman y te dicen, bueno, pero ¿y esta encuesta cómo es posible? Que, bueno, pues es tan sencillo como yo creo que las cosas han cambiado. Aquí Ignacia ha sido durante mucho tiempo el apóstol de decir, oye, hay determinadas provincias donde deberían presentarse juntos, porque al final, ¿qué es lo que pasa? Que el voto que va a Vox, esta es la teoría, ¿no? Que el voto que va a Vox a lo mejor no consigue diputado y al final está amparando o apoyando a votos al PSOE, que eso es la ley DON y eso está hiperdemostrado. Lo que pasa es que llega un momento... Y al contrario, el voto que va al PP también se puede lo perder. Que ahora yo creo que han cambiado tanto las cosas desde que Ignacia empezó con su campaña, mucho las cosas, porque la actitud de Vox es verdad que ha cambiado. Vox, yo creo que sus pronunciamientos públicos van más contra el Partido Popular que contra el PSOE, lo cual el votante del Partido Popular también se siente, yo no diría agraviado, pero sí sensible a esta actitud. Por lo tanto, la encuesta de hoy de Voz Populi lo que refleja es ese cambio en la sensibilidad del votante del PP. Y con relación, al votante de Vox, que es verdad que un 40 o 50% dice, es que la mayoría de los votantes de Vox han estado votando al PP hasta antes de ayer, no nos engañemos, por lo tanto es más lógico. No, es que yo cuando planteé esto como votante en la provincia de Lérida, que no ha salido jamás desde que existe una doble posibilidad de voto de derechas constitucional, un diputado del PP, ni de Vox ni de nada, porque los votantes se tendrían que poner de acuerdo previamente a cuál de los dos encauzan su voto. En ese momento, hace 2 años, que parece que hace 20, era necesario esa reunificación en 3 provincias de España porque faltaban 4 diputados. Pero es que ahora van tan sobrados los dos, o sea, la suma de PP y Vox son 200 diputados, que en el caso en el que hicieran las cosas como deben, que es encontrar una vía de acuerdo que ellos tendrán que ver cuál es para ponerse de acuerdo para gobernar juntos, no es necesario que vayan coaligados en estas provincias porque van sobrados y se pueden permitir seguir perdiéndolos, porque esos votos se seguirán perdiendo en esas provincias. Pero como van sobrados en otras, ya no necesitamos. A mí lo que me ha llamado la atención más es eso, es que sea PP, que normalmente es como el más tolerante y el que menos responda, el que se niega. Claro, y además mayoritariamente. Que fuera al revés. Claro, dices tú, hay varios hitos, ¿no?, que hay que superar. El primero de ellos es ponerse de acuerdo
qué persona va a coger las riendas del gobierno en Valencia. Y ahí yo no sé, Tomás, si estamos asistiendo a una especie de mascarada, no sé si nos están tomando el pelo, si esto es artificio, si realmente hay algo por debajo, pero la verdad es que últimamente parece que se está poniendo un poquito más de leña al fuego y veremos a ver qué es lo que sucede esta semana. No, pero eso yo creo que es la música de cualquier negociación, no hay más tutía. Es verdad que Vox siempre lo pone en teoría más difícil. Yo estoy convencido de que llegarán a un acuerdo, porque en este momento a Vox no le interesa, yo creo que no le interesa un adelanto electoral. Primero porque va a coincidir totalmente con el de Extremadura, y en Extremadura la situación probablemente van a subir mucho, pero no es tan mollar como para arriesgarlo todo. En Valencia, el resultado, hombre, en principio parece ser que ganarían, porque hay un trasvase de votos simplemente, o sea, por bloques la situación prácticamente no ha variado, pero las elecciones las carga el diablo, quiero decir, vete tú a saber lo que pasa, y ellos lo saben. Yo creo que no, pero que ahora, bueno, pues todo esto es el postureo habitual, algunos se pone duro, y otro. Respecto a lo de las provincias catalanas, que a mí también me interesa siempre mucho. El problema es que cuando eran uno solo, el PP dejó ir. O sea, claro, tú sabes perfectamente que en Lérida eran uno o dos siempre. Siempre era el voto al PP. Uno seguro y dos a veces. Me parece que hubo una vez que eran dos. En Tarragona podía ser dos y hasta tres en algún momento. Y en Gerona, que era la más difícil, era uno, pero era uno siempre. Era uno siempre. Y antes de llegar la nueva derecha o la otra derecha, los habían perdido. O sea, quiere decir que también es que, bueno, como tú sabes, el PP en Cataluña tiene mucho que purgar. Mucho que purgar. Por supuesto, eso es evidente, que todo lo que le pasa es gran parte culpa de ellos mismos. Sin embargo, parece que entre la dirección general y el candidato, o supuesto candidato, si hubiese unas elecciones en Cataluña, que es Alejandro Fernández, que sigue liderando el partido allí, sí que parece que las aguas, bueno, han vuelto a su cauce, que hay un entendimiento. Se pasó una etapa un poco ríspida de las relaciones y yo creo que ahora han confluido y van en la misma dirección, y Alejandro Fernández hace pruebas ostensibles y manifestaciones ostensibles de respaldo y de secundar todas las actitudes, decisiones que está tomando Génova con relación no solo a Cataluña, sino a toda la estrategia, lógicamente, del partido. Por lo tanto, yo creo que ahí el secretario general, Miguel Tellado, el nuevo secretario general del Partido Popular, tiene bueno, pues mucho de culpa, ¿no? De que se vuelvan otra vez a entender, si se puede expresar así. Mucha labor diplomática ha llevado a cabo Miguel Tellado. Y en Valencia también, ¿eh? Que eso aunque de los acuerdos, que no. No hace mucho, a 3 semanas, Le Figaro daba una encuesta sobre la opinión pública francesa, qué es lo que quería con respecto a las fuerzas de derecha. Y un 80% querían que se presentasen, que fueran unidos para desplazar a Macron y para romper el famoso cinturón sanitario que durante tanto tiempo ha pervertido las elecciones en Francia, en la situación. Es más del 80%, ¿eh? Y el más partidario era el reagrupamiento nacional de Le Pen. De Le Pen. O sea que yo creo que eso es algo que se está produciendo en toda Europa, ¿eh? Es decir, que al final la derecha radical o patriótica, o como digamos, o que queramos llamar, empiezan a acercarse. Bueno, sorprendente. El problema está que en Bruselas hay demasiados intereses. Muy acertada me ha parecido la encuesta.
¿Tiene segunda parte, por cierto? Porque, claro, una segunda parte podría La hacer... primera parte fue la de ayer, la de las elecciones generales. Pues, ya. ¿Y una tercera habrá o no? Pues la verdad es que en este momento no te puedo decir. Es decir, que sí. Pero sí que es verdad que es sorprendente porque parece que quien está pidiendo siempre de rodillas es el PP hacia Vox, que es el que está y aquí las cosas y ha cambiado el discurso juntos. y esto Dice, ha cambiado. Bueno, ha cambiado porque es el votante o el simpatizante el que dice, oye, nosotros de entrada, pactos de entrada, ¿no? Luego de las urnas ya veremos, ya sabemos que van a tener que ir juntos después de, porque en forma abstención, en forma... ¿no? Evidentemente son gente menos de 35 años en general, yo creo que no han vivido el anterior PP y que tienen muy claro el PP que quieren y sobre todo y fundamentalmente han cambiado mucho las declaraciones, las actitudes y la forma de conducirse. Bueno, hay otros perfiles, hay otros perfiles también dentro del propio Partido Popular, que eso a lo mejor también está llegando, pero bueno, en fin, tendremos tiempo de abordarlo. Pero llama la atención el resultado de la encuesta. Sí, vamos a seguir hablando de elecciones. Claro, yo decía, es que me ha salido ya el lema, claro. Sánchez 2031. Totalmente, ya superando la agenda. Pues, efectivamente, es que ha repetido el presidente que quiere presentarse a las elecciones del año 27 y a los oyentes, vamos, les ha faltado salir corriendo a la frutería, encargar kilos y kilos y kilos y kilos de ajo, porque esto ya parece, la verdad, obra de un ritual de magia negra. Ajos o billetes al extranjero, pero claro, Rosana, es que viendo cómo está la situación del país, el billete, a ver quién se lo puede... A ver quién se puede permitir el lujo de marcharse. Bueno, vamos a hacer una pausa y escuchamos a los oyentes, vamos a comprobar si creen esta amenaza del presidente. Nunca suelen creer lo que nos tenga que decir, pero esta vez parece que sí. Bueno, nos vamos al año 2031, sí. No sé si con Sánchez, pero vamos, los oyentes... Parece que sí, ellos creen que sí, que claro que va a cumplir su amenaza, porque lo consideran ya una amenaza que se va a presentar, aunque su cara cada vez recuerda más a la del Joker, eso nos trasladan los oyentes, piensan también que en realidad a quien se parece más es a Putin y a Maduro. Sánchez y el Partido Socialista tienen un plan diseñado en el año 2004 que es perpetuarse en el poder. Y lo van a conseguir porque el PP espera heredar y que Europa le solucione los problemas, pues va de lado. Es un autócrata que quiere imponerse y prueba de ello fue el hecho de que pusiese un ministro que reúne los tres poderes, poder judicial, poder legislativo y poder ejecutivo, que es Bolaño. Y ahí ya demostró que quiere una autocracia o una dictadura. Os juro que cuando vi a Sánchez me fui a ver la lata de berberechos, a ver cuándo caducaba y caduca antes que él. No puede ser. Tenemos menos futuro que un espía sordo. Con este hombre va a provocar una guerra civil, nos van a quitar las casas, vamos a comer los chuscos de pan. O va a instaurar la cartilla de racionamiento, que va a ser muy cool. Si Pedro Sánchez siguiera hasta 2031 en la Moncloa, sería un espectáculo verle, porque cada día estaría más delgado, más cadavérico y tendrían que terminar pintándole la cara como el Joker. Si se vuelve a presentar, es que este está preparando un pucherazo y eso a mí no me lo quita nadie de la cabeza. Este está preparando un pucherazo. Como Sánchez en el 27 vuelva a salir, que posiblemente volverá a salir, más negro lo vamos a ver. La economía ya está hundida, pues se va a perpetuar en el gobierno como Putin. Después de la entrevista del presidente Sánchez en El País, he tenido una pesadilla esta noche y es que me he despertado, he encendido la televisión, he visto a Sánchez con 100 kilos más, con un chándal y con acento caribeño y con la bandera de España muy extraña y hablándonos diciendo que la Navidad la va a adelantar al mes de agosto a partir del año que viene. Creo que esta pesadilla, como no pongamos remedio, no va a ser una pesadilla y se va a convertir en una realidad. Estoy oyendo ahora la tertulia y quería decirles que por favor no caigan en ese pesimismo y no caigan en la red de Sánchez, de este tirano que a base de hablar y de decir yo puedo, yo hago, tú cuidado, te amenazo, resulta que estamos todos asustados y que no, que este hombre va a caer porque es un delincuente.
Bueno, hay de todo un poco. Hay gente que se lo toma con humor, porque muchas veces, claro, el humor es necesario. Es necesario. En momentos críticos y de crisis, el humor te salva de una muchas... audiencia con una chispa y una Pero claro, precisión estamos en el ante una cuestión seria, muy seria, sí. Es que lo del 31 lo ha dicho él ya varias veces, lo del tema del centenario de la República. Es una cosa que viene del zapaterismo, que Zapatero ya recordemos que él repescó como el momento cumbre de la historia de España fue la República. Por lo tanto, hay que retrotraerse a esa fecha y la celebración la quiere preparar, vivir el señor Sánchez, quizás en su anhelo más íntimo como presidente de la República, cosa que evidentemente le encantaría y algún trabajo está haciendo para ello, pero me da la sensación de que hay que apoyar la sugerencia de esta oyente que dice no hay que caer en el pesimismo. Hombre, nunca hay que caer en la Esta historia se resuelve con unas elecciones generales en el 27 o antes, porque las cosas yo no sé si le van a dar para llegar al 27 y evidentemente lo que dice Ignacia, y aquí se trata de que a la hora de la verdad la gente no se quede en casa, que en el 23 ya vimos que era verano, vale, ya tenemos todos la excusa, era verano, pero pasó lo que pasó, que al final ganó el PP pero no le valió. Bueno, la realidad es que no puso las cosas fáciles, ¿eh? La realidad es que la gente ya tenía su planificación, era complejo y bueno, era muy, muy si él difícil, sabe lo que hace, claro. evidentemente. No obstante, hay que tener en cuenta que un pesimista es un optimista bien informado, tampoco es... Bueno, si os parece nos vamos a ir a las noticias porque tenemos mucha información que nos tiene que contar ahora Sergio Eras y vamos a continuar. ¿Qué tal, Sergio Eras? Buenos días. Muy buenos días. ¿Por dónde pasa la información a esta hora de la mañana? Pues vamos a empezar hablando del Partido Popular porque el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha convocado este lunes al Consejo de Dirección de su partido en Melilla, donde va a defender, entre otras cosas, la necesidad de apostar por una inmigración ordenada, legal y humana frente, dice, a la inexistente política migratoria del gobierno. Desde el PP se dice que es un lugar simbólico Melilla para empezar a hacer este tipo de movimientos de cara pues, a los próximos comicios autonómicos y sobre todo mirando a 2027 y en un momento clave, ahora mismo en relación a la inmigración. Y después de ese congreso en Andalucía, que la verdad es que, bueno, sorprendente, porque al final dices, a ver, la manera de actuar de Juan Manuel Moreno o de gobernar de Juan Manuel Moreno es el modelo que va a desarrollar Feijóo. Claro, es que yo lo decía, yo aquí tengo el manual de convivencia en donde el presidente Juan Manuel Moreno pues despliega, digamos, lo que ha sido su acción de gobierno durante todos estos años, que es verdad que le ha funcionado en Andalucía, es cierto, pero claro, trasladar esto al resto de España con el caníbal que tenemos delante, no sé yo si es lo más adecuado, pero bueno. Has leído un párrafo esta mañana que a mí me parece que es reflejo de cuál es la actuación hasta ahora del gobierno de Juanma y no le ha ido mal. Pues con tiene, lo cual, tiene algunos... dices, ¿para toda España? Pues no lo sé, pero desde luego, si las cosas van bien, no es estrictamente necesario cambiarlas. Y a él parece que no le van mal, ¿no? Pone muchísimos ejemplos sobre muchos personajes, ¿no? Es verdad que bebe mucho del periodismo, no sé, utiliza mucho el periodismo como Bueno, es que lo han escrito fuente. 4 periodistas, ¿no? Tengo entendido. Luego, bueno, no sé. quiero decir que han colaborado activamente 4 periodistas. Yo no lo he dicho, lo estás diciendo tú. Sí. Yo lo he leído, o sea que yo no tengo constancia fehaciente de eso, pero sí que lo leí ayer, que son 4 periodistas que han colaborado activamente en la elaboración de ese libro, porque si quieres hacer algo bien tienes que llamar al periodista. Habla del humor también, del sentido del humor, de la diferencia entre, digamos, el humor andaluz, ¿no? Clásico, con gusto, a chotearse de la gente, ¿no? Bueno, es interesante, sí. Pero... Solo tú has leído el libro hasta el momento, como pasó con Salvador No me lo he Illa, leído que entero. Solo lo leíste tú quiero también. ser la única persona que sabe. Bueno, y Carmen Morodo, que fue quien lo presentó en Sevilla. Entonces lo habrá leído, claro. Sí. Seguimos. Otro asunto que tiene el Partido Popular sobre la mesa a poco más de una semana, en concreto tiene hasta el 19 de noviembre como límite para llegar a un acuerdo en las negociaciones con Vox y encontrar sustituto para Carlos Mazón. Abascal marcaba cierta distancia este fin de semana e Ignacio Garriga, secretario general del partido y encargado de liderar la negociación, deja en Radio Nacional la pelota en el tejado de los populares, dando a entender que no es una negociación al uso.
Estamos a la espera de que el Partido Popular decida el candidato y cuando así nos lo comuniquen, pues como se pueden imaginar, exploraremos entonces la disposición del candidato para acordar esas políticas que permitan acelerar esa reconstrucción de Valencia, que el candidato lo tiene que decidir el Partido Popular. Nosotros estamos para acordar políticas, una serie de medidas que ponían en el centro los intereses de los valencianos. Y eso es en lo que Vox está centrada. A Vox le da igual los nombres, le da igual los sillones, si es uno o es otro. Bueno, pues ahí está bien. No, nada que añadir. Nada que objetar, sí. Son políticas, no nombres. Le han preguntado directamente por los nombres, he dicho que le da absolutamente igual, que los sillones es lo de menos. Entre esas medidas concretas, Garriga dice que está pues frenar la inmigración o acabar con las políticas medioambientales del Pacto Verde. En materia internacional nos vamos a Brasil, precisamente hablamos de política verde porque hoy arranca oficialmente la cumbre del clima en medio de escepticismo, de la ausencia de Estados Unidos y con la incertidumbre de en qué se puede traducir realmente esta reunión. Esto es lo que se espera por el momento. Luis Díaz. Este lunes arranca en Brasil la COP30, el mayor evento de la ONU en la lucha contra el cambio climático. Tras el preámbulo de los líderes, las delegaciones de 170 países recogerán el testigo hasta el 21 de noviembre. Las naciones que forman parte intentarán hacer balance del grado de cumplimiento de sus compromisos con el Acuerdo de París, del que ahora se cumplen 10 años. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no asistirá y tampoco está previsto que lo haga el mandatario chino Xi Jinping, aunque sí enviará representantes. Washington, por su parte, no lo hará. El objetivo será cerrar un acuerdo global para acelerar el recorte de emisiones, avanzar en adaptación climática y movilizar fondos para la causa. Lo más complicado de todo, ya que hay varios países que no ven con buenos ojos estos acuerdos. Un evento con varios ejes principales: transición energética, manejo sostenible de bosques y océanos, transformación agrícola o desarrollo humano y financiación climática. Por cierto, recordar que desde hoy el Ministerio de Agricultura y Pesca ordenará el confinamiento obligatorio de todas las gallinas criadas al aire libre en las zonas catalogadas como de mayor riesgo, recordemos, ante el repunte de contagios de gripe aviar. Hay más de 140 focos en la Unión Europea, de los que una quincena aproximadamente son en España. Bueno, pues eso de aislamiento, sí, que salgan a los balcones a las 8 de la tarde. A pie. Les encantan arrinconar y cerrar y que no se muevan y incluso esta a las alarma, gallinas, ¿no? de verdad. Bueno, en fin. Isabel González, ¿qué tal? Muy buenos días. A ver, tienes que hacer tu crónica del chau chau de lo que ocurrió en la entrega de las antenas de oro. Enhorabuena, por supuesto. Lo primero, gracias por la ilusión. Es mutuo, y además lo sabe todo el mundo que nos conoce. Pero cuéntanos chascarrillos de todo lo que ocurrió en la gala. Así, pero que te pueda servir a ti. Está colgado tu discurso para que entren los oyentes y lo oigan en la manana de FJL. Vamos a ver, así en Instagram. Chau. Bueno, a ver, La mejor vestida después de ti, porque eras espectacular con ese atelier Ludovita que llevabas. ¿Quién es? La mejor vestida, a ver, bueno, yo ya sabes que mi debilidad es Macarena Olona, que además pude compartir con ella mesa. Es tan simpática, bonita, tan cariñosa. Foto, además, de vosotras dos, iba dicho vestida sea de de Aníbal paso. Laguna, llevaba un vestidazo que, claro, en el casino de Aranjuez lucía espectacular. Y he de decirte que, vamos a ver, entre las más famosas así, me gustó mucho, por supuesto, Nieves Álvarez. Bueno. Claro, Nieves Álvarez, ella se emocionó muchísimo en el discurso. ¿Sí? Ella estaba como fuera de lugar. Claro, ella decía que para ella, una top model internacional, el ser premiada por su labor de comunicación era maravilloso, extraordinario, para ella todo un hándicap en su carrera profesional. Entonces, claro, Nieves hubiese tenido muy fácil el presentarse con un vestidazo increíble y el ser el centro de todos los focos, porque es guapísima, porque luce maravillosa, porque es una top model y además es encantadora. Pero se vistió se puso el traje de periodista. Se puso el traje de periodista, se puso de smoking masculino, además, porque un smoking puede ser femenino, te puede marcar las formas, puedes ir con cierto, bueno, pues un glamour, esa melena, el pelo, puedes jugar, ¿no?, de alguna manera. No, era un oversize y era espectacular. Espectacular. Sí. Me encantó Nieves. Y Sandra Barneda, que iba muy parecida a como iba ella, pero claro, en otro estilo también iba muy bien. Así que me quedaría... ¿Y de los señores, con quién te quedas? Yo, por supuesto, con mi marido, eso está claro. ¿Qué ibas a decir con Parada? Bueno, Parada. No te voy a contar la anécdota de Parada, porque ya te la he contado, pero no la voy a contar aquí en directo, porque no se puede contar. Se la refrescaré cuando le vuelva a ver. Bueno, pues hay que hablar de esa fiesta, porque además es la fiesta de la radio. Yo siempre quiero reivindicar esos premios porque los entregan
compañeros a compañeros. Es decir, ya sé que la palabra compañero últimamente está muy denostada, y más en esto del periodismo, pero que no son premios a los que hay que postularse, como puede ocurrir con los Ondas, que yo entiendo el prestigio de los Ondas, pero para que te den un Ondas te tienes que presentar y... me mandaron muchísimos este caso, recuerdos para ti, Antonio Jiménez, muchísimos recuerdos para Federico. Todo el mundo me preguntó por Federico, mujer de por Antonio supuesto. Jiménez, la mujer de Antonio Jiménez vino como loca porque, claro, decía, es que yo soy fan vuestra porque os escucho todos los días, no te preocupes, mi marido ya lo sabe, o sea, que yo a quien escucho es a vosotros. Bueno, Antonio Jiménez, encantadora, claro, encantadora la mujer de Antonio, y bueno, estuve con Fernando de Aro en la mesa y con su mujer, con Genaro Castro, con los representantes de la Policía Nacional, que yo cuando vi que me sentaron junto con la pareja de la Policía Nacional, segura. Digo, estoy en la mejor mesa de la gala. Y luego Rafa Latorre, que ha sido becario nuestro, que encantador, mira, qué bien lo hicimos. Encantador, bueno, eso es la parte... Lo hicimos, está muy bien eso. Me encanta porque yo no me acuerdo, me lo recuerdan a mí. Yo debía estar despistada. Salió el lado maternal. Me dijo él que me está enviando Isabel algunos mensajes y tal. Grabé su vídeo porque la gala se puede ver, está colgada en YouTube, y el momento en el que él hace también su intervención, yo te grabé a ti, lo colgué, pero la parte de Rafa, que era como también un poco nuestro producto, dije, los demás ya andan solos. Bueno, nosotros tenemos que hablar de Kiko Rivera porque ha aprendido en estos 4 años de aislamiento tecnológico, televisivo o mediático, ha aprendido, dice, a perdonar. Lo que me quiero preguntar, y me voy a preguntar ahora en nuestra tertulia, vienen Bea Cortázar y Carlos Pérez Jimeno, es si ha aprendido a pedir perdón, que vaya por delante. Es algo muy importante cuando te pones un tratamiento con un psicólogo y te ayuda a salir adelante de esa ciénaga que tenías en la cabeza. ¿Podemos decir que más de lo mismo con respecto a 4 años? Es decir, si nos hubiésemos metido en una máquina del tiempo, lo hubiésemos parado y hubiésemos reenganchado... Pues sí, porque estamos en el mismo punto en el que de partida, ¿no? Su madre sigue siendo el enemigo a batir, su tío Agustín sigue siendo la mano que mece la cuna, su hermana pequeña es verdad que intenta él o quiere de alguna manera acercarse, sus hermanos no tienen ninguna relación con ellos, etcétera, etcétera. Y luego lo que parece que marcó lo importante de la entrevista, que es lo que tiene que ver con Irene Rosales y su separación. Hay que decir que casi se queda corta porque contestó a todo lo que se le planteaba, porque él quiere aparentar que es un nuevo Kiko, con el jersey de cuello alto negro, con esa mirada reflexiva, todo dándole vueltas, pero a la hora de la verdad, yo lo que quiero es que escucharle decir, oye, la he liado con mi madre, con 14 portadas, acusándolo de lo más grande. La he liado con mi hermana, porque también la he insultado, aparte de lo de la manguera, etcétera. Así que a mí se me quedó un poco corta en ese sentido, pero por supuesto la tenemos que comentar. Hay que hablar de lo de Juan Carlos I en Sanjenjo, lógicamente, porque era el fin de semana de las memorias y ahí que le tienes Bueno, el presidente del gobierno también ha hablado, por cierto, del libro. Lo sé, pero claro, lo ha hecho, me imagino que por alusiones, ¿no? Porque una parte que no del libro... recomendar estas Navidades. Bueno, porque le culpa a él, entre otras cosas, de los desastres de su vida. Es uno de los culpables, según los extractos que hemos podido leer. Aquí, como nos tenemos que esperar hasta el 3 de diciembre a que la inteligencia artificial traduzca la novela, pues que se ponga a la cola. El emérito. Es uno de tantos. Claro. Eso es. Eso es, como tengamos que pedirle. Él estaba en Sanjenjo, con María Zurita, con el sobrinito, nieto, y tan campante, como que aquí no ha pasado nada. Claro. O sea, que tenemos. Y luego ya sabes que yo todos los días dedico minutos a los Windsor, a los Sussex y a todo lo que tiene que ver con la monarquía, la pérfida Albión, como dice Federico, porque ellos sí que son el sustento y el sustrato real de las monarquías, ¿verdad? Vamos, yo creo que pensáis, son la monarquía. Bueno, y déjame que antes de... Y déjame, en Francia, que están promocionándose ahora en la República. En Alemania no hay monarquía, pero antes de despedirnos vamos... porque queremos mandarle desde aquí un mensaje, Ignacia. Sí, un abrazo. Tenemos un amigo y además miembro de nuestro Club de Libertad Digital, que es un magnífico guía por Múnich. Luis.
si nos estás escuchando, si no nos oyes en el podcast. Un salude a Carlos, un pero salude. Sí, es que yo creo que lo vamos a imponer aquí en la tertulia también política. Después de Windsor viene Luis. O sea, cualquier persona que nos escucha y está de acuerdo con nuestra posición y es amigo de nuestra casa, cuando vaya a la capital del antiguo Reino de Baviera tiene que contactar con Luis. Con Luis, tu guía en Múnich. Tu guía en Múnich. Tu guía en Múnich. Desde aquí un abrazo para Luis. Para él. Le seguimos. Que fíjate que desde Múnich y el hombre, que además fue su cumpleaños el sábado, y como no había programa no le pudimos felicitar. Pero la pregunta que yo te hago es, ¿y tú qué hacías en Múnich? Eso ya queda para... Ahí eso queda para... el territorio. A mí Luis me parece estupendo y allá todos los besos, pero ¿y qué hacías? ¿Ibas sola? No, ¿Ibas música acompañada? clásica. Música clásica. Es que bueno, es una melómana. Sí, bueno. ¿Qué te parece lo de Rosalía? Yo me pregunto a todos los que sabéis de música. Bueno, a ver. Te diré que personas que están muy metidas en el mundo musical al mayor nivel de España están encantadas con Rosalía por chats en los que participo que no están pensados para ser manifestados públicamente, pero se la respeta mucho. No sé hasta qué punto es música clásica, pero sí que usa todo. Bueno, es que hay que entender que es licenciada por la SMUC. La SMUC es la Escuela Superior de Música de Cataluña, que es de un nivel mundial y que es como la Juilliard española, o sea, es similar a la Juilliard, o sea, ser licenciado en música por la SMUC es lo máximo que se puede ser. Esta chica sabe mucho, está muy bien formada. Y está bien asesorada además. Y está muy bien asesorada y luego pues usa todo eso y luego está en un momento de creatividad magnífico. Y yo creo que a Rosalía da igual que no te guste, es que se percibe que tiene interés, que lo que está haciendo es arte. Pero ella ha captado además y que el nuevo catolicismo, quiero decir, esta oleada que hay en Estados Unidos, en Francia. En España. Y en España, y se ha subido a la... Pero mira, yo creo que es en paralelo, como lo de la Alauda Ruiz de Azúa. O sea, hay algo ahí en el aire. Leyendo el suplemento del País, que no lo leía desde hace, no sé, desde que salió Fernando Alonso consiguió el premio, desde el EPS aquel, la verdad es que esta entrevista la he oído porque y es que realmente lo que dice Tomás, no solo es una chica muy preparada, yo pensaba que estaba todavía por 25 años, ya tiene 33, muy preparada, tiene muchas cosas que decir y ha currado para este disco, que yo me lo he oído 3 veces entero. 3 años, hay que reconocerle el mérito y sobre todo que es un paso adelante muy importante. Y luego lo que dice Ignacia, yo creo que está en un momento de creatividad absoluta, en donde ella ya... Y de libertad interna. Eso es, en donde ella ya no tiene que estar mirando las ventas que registran sus trabajos, sino que se puede permitir el lujo de hacer lo que le apetece hacer, e incluso ahora está en un momento, digamos que para una mujer importante, tiene 33 años, empiezas probablemente a plantearse determinadas cuestiones existenciales. Pero la podía haber liado, ¿eh? Podía haber hecho una basura y sin embargo lo que ha hecho es todo lo contrario. O sea, ese es el riesgo de la libertad creativa, ¿no? Que a veces se te va la mano y lo que haces no gusta. Y en este caso parece que gusta casi al completo. Perfectamente medido. Luego la oyes lo del es que el frontón es famosísimo últimamente porque también Rosalía ha grabado ahí la entrevista. Y el Betty High. El Betty High. Es demasiado profundo para mí. Sí, ¿tú crees? El Betty High es un entorno precioso. El Betty High es un entorno precioso. Pero ya hay un momento en el que se ponen ahí... Muy demasiado. Sí. Y yo ya llego a un punto ahí que dices, bueno, venga, ya. Sí, que tampoco estamos preparados, efectivamente. Bueno, Ignacia, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por presentarnos a Luis, tu guía en Múnich. Alejandro Vara. Muchísimas gracias. Un saludo. Esperamos la Luis, próxima Rosalía. Encuesta que nos sorprendas con esas preguntas tan originales también en Voz Populi. Tomás Cuesta, muchas gracias. Sergio, mañana aquí a las 6 en punto de la mañana. Se quedan con Isabel González. Hasta mañana.